y la esperanza de cambiar. Muchas gracias por participar en esta charla número 6 del Foro de Economía. En esta oportunidad tengo el gusto realmente de presentar a Carlos Gustavo Machicado, que es profesor de la carrera de Economía y es un gran amigo mío, a quien le agradezco por haber aceptado dar esta charla. Lo que le pedí es que nos hable un poco del paper que él y otros dos colegas publicaron en el National Bureau of Economic Research. Entonces, para las personas más jóvenes, este National Bureau of Economic Research es uno de los think tanks más importantes de los Estados Unidos. Entonces, es un honor que un compatriota nuestro, boliviano, haya publicado en este lugar. Y además que el objeto de estudio es muy interesante, muy importante. Entonces, Gucho, de cariño, bienvenido, muchas gracias por aceptar. No sé si tú puedes, me parece que ya puedes compartir si tienes alguna presentación o algo. Ok, bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias por la invitación. Un gusto de presentar este paper en este espacio. Ok, bueno, primero, bueno, de nuevo agradecer la invitación de la dirección del Departamento de Economía para presentar este trabajo con este público tan selecto. Y bueno, lo que les voy a presentar, como decía Mauricio, es un paper que fue publicado en el National Bureau of Economic Research el año 2019, pero la presentación lleva como título, no es el título del paper, la historia como un laboratorio de políticas económicas, ¿no? Porque de alguna manera lo que se ha querido hacer con este paper y con el proyecto, en realidad, que ahorita les voy a explicar en qué consistió el proyecto, ha sido revisar la historia de los países de América Latina, la historia de las políticas económicas, para sacar conclusiones y sacar, sobre todo, aprendizajes que nos ayuden a no cometer los mismos errores, ¿no? Aunque la impresión que yo tengo es que no hemos aprendido de la historia y vamos a cometer o estamos cometiendo los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Entonces, bueno, de lo que les voy a hablar hoy día va a ser primero del proyecto, porque este es un paper que se ha realizado en el marco de un proyecto mucho más grande, ¿no? Luego voy a entrar al caso boliviano, voy a hablar un poco de la contabilidad del crecimiento, de los periodos del desarrollo. Luego voy a hablar de lo que es el budget accounting, que la traducción sería, digamos, la contabilidad del presupuesto, ¿no? Que es la contabilidad fiscal y algunas conclusiones. Entonces, déjenme comenzar con el proyecto, ¿no? Como dijo ya Mauricio, el paper que les voy a presentar es un paper que en realidad es el Working Paper 25523, que fue publicado por el National Bureau of Economic Research el año 2019, exactamente en febrero del 2019, y lleva como título The Monetary and Fiscal History of Bolivia 1960-2017, que es un paper que lo hicimos con Tim Quijo de la Universidad de Minnesota y con José Pérez Cajías de la Universidad de Barcelona. Ahora, este paper, como les dije, forma parte de un proyecto que comenzó en realidad el año 2010, o sea, casi duró 10 años el proyecto, que se llamó, o que se llama todavía, The Monetary and Fiscal History of Latin America, ¿no? Que fue un proyecto que no comenzó con un financiamiento, o comenzó así, digamos, con la idea que tenían unos economistas, pero luego fue financiado por el Beck and Friedman Institute de la Universidad de Chicago, ¿no? Y ahí está la página web para los que quieren, digamos, revisar. Ahí está toda la historia del proyecto, ahí están todos los seminarios, casi todos los seminarios están grabados en YouTube, seminarios que se han hecho tanto en la Universidad de Minnesota como también en la Universidad de Chicago, y seminarios que se han hecho también en los distintos países, ¿no? Y lo más interesante es que, bueno, el objetivo del proyecto siempre era sacar un libro, ¿no? Y ese libro va a salir este año, el año 2021, tenía que salir en julio, pero lo han postergado para septiembre, y va a ser el libro que se va a llamar A Monetary and Fiscal History of Latin America, ¿no? De hecho, esta es la tapa del libro, ¿no? Que va a salir en septiembre, como les decía, de este año, ¿no? Ahora, para los que quieren ya leer y adelantarse, digamos, a los capítulos del libro, bueno, el ebook que está incompleto, porque no es un ebook completo, lo pueden encontrar también en el link que está aquí, donde están todos los capítulos, ¿no? De todos los países. En realidad este es un proyecto
que cuenta la historia de las políticas económicas de todos los países de Sudamérica, incluyendo a México. Pueden encontrar ahí, obviamente, todos los capítulos. Y lo interesante, además de este libro, porque me ha gustado mucho, es que tiene 2 capítulos introductorios, ¿no? Uno que se titula Detecting Fiscal Monetary Causes of Inflation, que ha sido escrito por Fernando Álvarez, Lars Hansen y Tom Sargent, ¿no? Que hace un recuento que la verdad, incluso yo, que muchas veces, que durante muchos años me he dedicado a dar clases de economía monetaria, nunca había encontrado un resumen más ilustrativo de las distintas teorías acerca de la relación entre la política fiscal y la política monetaria y la inflación, ¿no? Que ha sido siempre la preocupación principal de las políticas económicas, ¿no? Entonces hay toda una reseña, digamos, de las distintas teorías y de cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia, ¿no? Y después está el otro capítulo, que es el framework para estudiar la política fiscal y monetaria de Latinoamérica, que ha sido escrito por Tim Quijo, Juan Pablo Nicolini y Tom Sargent, que más o menos explica cuál es este framework común, ¿no? Bajo el cual se han escrito todos los papers, ¿no? Porque justamente, como todo proyecto, la idea también era que los papers sigan un framework que sea común a todos los países, que permita hacer comparaciones entre países, ¿no? Y que los datos también sean, obviamente, datos que sean más o menos homogéneos entre los países, ¿no? Aquí resalto el nombre de Juan Pablo Nicolini porque él es un economista argentino que es básicamente el mentor de este proyecto, ¿no? Que él lo tenía, esta idea la tenía desde mucho antes, desde antes incluso del 2010, ¿no? Pero fue en el año 2010 cuando él ingresó al FED de Minneapolis, ¿no? Donde, bueno, sus ideas fueron escuchadas y, bueno, Tim Quijo y otros economistas se interesaron por el proyecto, sobre todo, repito, con la idea de revisar la historia de las políticas económicas de América Latina, pero con un objetivo de aprender a partir de lo que se ha vivido dentro de esta historia, ¿no? Y aprender para no volver a cometer los errores, ¿no? Ese ha sido, digamos, el objetivo fundamental que ha tenido todo este proyecto. Bien, entonces, bueno, déjenme entrar ahora a explicar, ya entrar al paper, al caso boliviano, ¿no? Donde, en el caso boliviano, bueno, partimos siempre, el capítulo introductorio parte con esta cita que todos conocen de vale un Potosí con letras mayúsculas de Potosí o vale un Potosí con Potosí escrito con minúsculas, ¿no? Y básicamente lo que queremos decir esto es que la economía boliviana siempre se ha caracterizado por ser una economía donde los booms económicos se han dado por exportaciones de recursos naturales, ¿no? En un principio fue la plata, después fue el estaño y luego fue el gas natural, ¿no? Y a pesar de que hemos sido tan ricos, ¿no? O sea, de hecho, esta frase de vale un Potosí sale sobre todo del tema de la riqueza que teníamos en plata, ¿no? A pesar de eso, ¿no? A pesar de ser tan ricos, esto no ha impedido que Bolivia sea el país más pobre de Sudamérica, ¿no? Si uno hace la medición del PIB per cápita en 2017, que es cuando termina el proyecto, cuando cerramos básicamente el análisis, ¿no? Bolivia seguía siendo el país más pobre de Sudamérica y el más subdesarrollado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que nosotros hacemos en el paper es estudiar el pobre desempeño desde 1960, ¿no? Que lo clasificamos como la historia económica moderna de Bolivia. En realidad, uno podría decir que es desde el 52 que uno podría definir la historia económica moderna de Bolivia, pero los datos de los 50 no están muy bien medidos, ¿no? Entonces, por eso preferimos, y además por el hecho de que casi todos los países tenían el mismo problema, el punto de inicio fue el año 1960, y que lo denominamos hasta el día de hoy como la historia económica moderna de Bolivia. Ahora, en este primer gráfico tenemos el PIB real por persona en edad de trabajar, y lo que podemos ver es que una primera característica de la economía boliviana es que sus ciclos siempre han estado muy marcados. Entonces, hay un primer ciclo que va desde 1960 hasta 1977, que es un ciclo de crecimiento, de hecho ha sido el ciclo de mayor crecimiento de la historia económica de Bolivia, ¿no? Que lo llamamos de estabilización y crecimiento. Luego viene un ciclo de crisis, que es el ciclo de la crisis de la deuda, que va desde el 77 hasta el 86,
¿no? Lo llamamos crisis de la deuda porque es así como se inicia esta crisis, que claro, luego termina con la famosa hiperinflación, ¿no? Luego se aplica, bueno, un plan de estabilización, el famoso plan del 21060, y a partir del 86 hasta el 98 hay un ciclo de recuperación y crecimiento, pero crecimiento lento, ¿no? O un crecimiento bajo, digamos, no es un crecimiento tan importante como vimos entre los 60s y 70s. Y después hay una pequeña crisis, ¿no? A la cual la literatura en realidad no le ha dado mucha importancia, pero ¿qué es una crisis? Que es una crisis financiera que se da entre el 98 y el 2002. Y a partir del 2002 ya entramos a la segunda fase de mayor crecimiento de la historia económica moderna, que es hasta el día, que en realidad termina, yo diría, el año 2019, que es la fase de nacionalización y crecimiento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos en este paper, no? En este paper lo que hacemos es desarrollar una nueva narrativa para este desarrollo económico desigual, que esta narrativa está concentrada en las políticas económicas. ¿Por qué decimos que es una nueva narrativa? Porque si uno ve, digamos, las otras narrativas que se utilizan para explicar el desarrollo económico de Bolivia, la más común siempre es la de la dependencia de las exportaciones de recursos naturales, ¿no? Entonces, siempre se habla de que, bueno, Bolivia crece cuando los precios de las exportaciones de nuestros recursos naturales están altos, y cuando están bajos o cuando no tenemos recursos naturales, entonces estamos en crisis, ¿no? Siempre esa ha sido la narrativa más común, digamos, ¿no? Que se ha utilizado para explicar estos ciclos. Otra narrativa también que siempre se ha utilizado es la famosa narrativa de la dependencia de la ayuda externa en términos ya sea de deuda, de donaciones o de inversión extranjera directa. También siempre se ha utilizado la dependencia que hemos tenido de la ayuda externa para explicar el desarrollo de Bolivia, ¿no? Y otra que ha sido una narrativa un poco menos utilizada, pero que también en algún momento fue importante, se refiere al bajo nivel de industrialización. O sea, somos un país subdesarrollado porque nunca nos hemos podido industrializar, y de alguna manera, bueno, esto también está relacionado. No nos hemos industrializado porque siempre hemos sido monoproductores y exportadores de recursos naturales. Pero nosotros, bueno, a esta narrativa le añadimos una nueva que tiene que ver con las políticas económicas, ¿no? Entonces, ¿cuál es ahora nuestro argumento? El argumento que usamos es que con todas las reformas que se realizaron el año 1952, con la Revolución Nacional, Bolivia estaba en condiciones y posicionada para un crecimiento sostenible y de largo plazo, ¿sí? De hecho, el periodo de mayor crecimiento, que es entre 1960 y 1977, se explica en gran medida por las reformas que se hicieron a partir de la Revolución Nacional. Pero déficits fiscales persistentes, más un régimen de tipo de cambio fijo, que de hecho duró también desde 1960 hasta 1977, que luego coincidió, obviamente, con un endeudamiento externo elevado, nos llevó a una crisis de la deuda, ¿no? Y esa crisis de la deuda después, obviamente, desembocó, que fue una crisis también de balanza de pagos, luego desembocó en una crisis de la hiperinflación. Y es así que entre 1977 y 1986, Bolivia perdió casi todo el desarrollo que había alcanzado entre el 60 y el 77. Finalmente, después de una crisis financiera entre el 98 y el 2002, Bolivia vuelve a crecer, pero con políticas similares a las que llevaron a una crisis de deuda y luego hiperinflación. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo implícitamente con esto es que estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en la década de los 70s, y no nos debería extrañar que en los próximos años vivamos una crisis similar a la de los 80. Bien, entonces, bueno, ¿cómo hacemos ahora todo el análisis en el paper? Bueno, lo que hacemos es primero un análisis sistemático de datos, de las políticas económicas y sus efectos. Luego utilizamos un ejercicio, estos típicos ejercicios de contabilidad de crecimiento, para identificar los impactos reales de las políticas del gobierno, ¿no? Y finalmente hacemos un ejercicio, llamamos lo que les decía, del budget accounting o de contabilidad presupuestaria, donde básicamente identificamos los cambios en las políticas del gobierno, ¿no? Construyendo, digamos, esta restricción presupuestaria intertemporal para el sector público. Bien, entonces, bueno, voy a comenzar explicando el ejercicio de contabilidad del crecimiento. Lo primero que uno ve cuando uno hace la contabilidad del crecimiento para Bolivia, ¿no? Y lo que más salta a la vista, ¿no? Es que la evolución del producto, ¿no? Que es la línea azul, ¿no? Sigue
casi exactamente la evolución de la productividad, que en este caso vendría a ser la productividad total de factores. No así el capital y el trabajo, ¿no? Que es una primera conclusión, ¿no? Que obviamente es una conclusión que está también, va casada con lo que es obviamente la teoría del crecimiento neoclásico, que nos dice que la explicación del crecimiento de largo plazo de los países se basa obviamente en la evolución de la productividad total de factores, ¿no? Básicamente, entonces, con esta contabilidad del crecimiento, nosotros identificamos que las fluctuaciones en el PIB por persona en edad de trabajar se explican por las fluctuaciones en la TFP. Hay una gran expansión de esta TFP en los 60s, inicios de los 70s, pero que se pierde en los 80s, ¿no? A eso me refiero con que todo este crecimiento que se había alcanzado o todo este desarrollo que se había alcanzado prácticamente se lo pierde en pocos años. O sea, básicamente casi un desarrollo de casi 20 años lo perdemos en un periodo de 6 años. Y es así como son las crisis, ¿no? O sea, cuesta mucho, digamos, desarrollarse, pero es muy fácil perder todo lo que se ha logrado, ¿no? Otra cosa que también aquí hacemos es que identificamos que las desviaciones de la senda de crecimiento balanceado se deben a shocks tanto internos y externos y a las políticas económicas, ¿no? Y las políticas que se implementaron hasta 1985 dejaron a la economía muy vulnerable a shocks, ¿no? De hecho, todo lo que sucedió después del 85, hubieron varios shocks externos que obviamente afectaron a la economía, que no se hubieran podido evadir si es que no se hubieran hecho las reformas que se hicieron en el 86, ¿no? Con el plan de estabilización. Entonces, bien, lo que voy a hacer ahora, claro, este es un paper de historia, ¿no? Y nosotros, obviamente, en el paper, la historia está contada en función de los distintos periodos, pero bueno, yo no voy a contar la historia, lo que yo voy a hacer es mostrarles el análisis de los datos que hacemos. Les voy a mostrar una serie de gráficos y en cada gráfico voy a resaltar qué es lo más importante o qué es lo que nosotros captamos, ¿no? Porque vale la pena también aquí mencionar que ninguno de nosotros, de los tres autores, somos historiadores, ¿no? O sea, básicamente somos economistas. José Pérez sí es, digamos, un economista dedicado al tema de la historia, pero no somos historiadores per se. Entonces, como economistas, y como realmente debería ser cualquier análisis de datos, lo que hacemos nosotros es interpretar y sacar conclusiones a partir de los datos. Ese es otra de los aportes que también siempre se quiso con este proyecto, es justamente tratar de contar la historia, no desde una narrativa, digamos así, anecdótica, llamémoslo, sino realmente de una narrativa basada en datos, basada en evidencia, ¿no? Entonces, bueno, estos son los 5 periodos, ¿no?, que ya les mencioné, que caracterizan el desarrollo económico de Bolivia. Y bueno, les voy a mostrar ahora una serie de gráficos donde yo voy a, obviamente, mencionar de manera indistinta los distintos periodos. Entonces, en primer lugar, aquí tenemos un gráfico que nos muestra la evolución de la deuda externa, ¿no? Y aquí tenemos la deuda externa, ¿no?, que es esta que vendría a ser debt, y esta vendría a ser la deuda externa ajustada por el tipo de cambio real, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Esta es una primera conclusión y esto es algo muy importante. Lo que nos está diciendo es que, fíjense, en la deuda externa sin ajuste por tipo de cambio, el año 85 o entre el 83 y el 85, la deuda externa en proporción al PIB casi llegó al 140%, ¿no? Sin embargo, si nosotros ajustáramos por tipo de cambio, ¿no?, máximo hubiéramos llegado a un 70-80% del PIB. Entonces, ahí ya pueden ver cuán importante es el tipo de cambio en el cálculo de la deuda externa y del indicador, en realidad, que siempre tenemos que medir, que es la relación deuda externa en proporción al PIB, ¿no? O sea, utilizando el tipo de, o sea, sin ajustar por tipo de cambio, o utilizando, digamos nosotros, el tipo de cambio de mercado, porque obviamente había un tipo de cambio oficial y un tipo de cambio de mercado que eran muy diferentes durante la crisis de la hiperinflación, las diferencias obviamente son enormes, ¿no? Y eso obviamente va a afectar también, obviamente, al análisis que se pueda hacer, ¿no? Y eso también es otra llamada de atención a lo que puede suceder en el futuro cuando abandonemos el tipo de cambio fijo, ¿no? Ahorita tenemos una deuda externa que se calcula con un tipo de cambio que está fijo desde el año 2011, pero cuando se devalúe eso, la deuda externa obviamente va a aumentar bruscamente su valor en proporción al PIB. En relación a la inflación, bueno, aquí está claro el periodo de hiperinflación, que una de las características que tiene la economía boliviana
frente a otras economías es que hemos tenido un proceso de hiperinflación que ha sido uno de los más altos del mundo. La inflación casi llegó a 11.400%, ¿no? En el año 1984, 83 me parece, ¿no? Pero después la inflación nunca ha sido muy alta. Han habido algunos periodos donde hemos tenido inflaciones, digamos, por encima del 10, del 20%, pero nunca hemos tenido inflaciones, digamos, muy altas, digamos, por encima del 100%, al menos desde 1960, ¿no? Pero sí hemos tenido un periodo que ha sido el de la hiperinflación, donde realmente nos hemos disparado, ¿no? En relación a los acreedores externos, ¿no? Es importante aquí mencionar que gran parte del problema de la deuda externa en la década de los 70s y 80s era principalmente deuda privada, o sea, deuda con bancos comerciales, ¿no? Por eso era una deuda que también era difícil, digamos, de renegociar, ¿no? Esto va cambiando con el tiempo y hoy en día, obviamente, los principales acreedores de Bolivia son los organismos multilaterales, ¿no? Aunque a partir del año 2012, ¿no? Con la emisión de bonos soberanos que ha hecho Bolivia, ha hecho 3 veces, ha hecho emisión de bonos soberanos, la deuda privada otra vez ha pasado, digamos, a ser incluso más importante que la deuda bilateral, ¿no? Pero en la década de los 70s y 80s, y lo que derivó a la crisis de la deuda, fue una deuda que se tenía principalmente con bancos comerciales, ¿no? En relación a la evolución de las reservas internacionales netas, bueno, obviamente resalta el crecimiento que se tuvo en los años recientes, producto del superávit de balanza comercial que tuvo la economía boliviana, pero también en este gráfico resalta aquí lo que sucedió el año 1982, donde las reservas internacionales netas llegaron a ser negativas, ¿no? Casi de un menos 10%. ¿Qué quiere decir reservas internacionales netas negativas? Bueno, reservas internacionales netas negativas significa que tenemos más pasivos externos que activos. Las reservas son un activo del Banco Central. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que como ya estábamos al límite del tipo de cambio fijo, o sea, ya ustedes saben, aquí, o sea, sé que hay muchos estudiantes, pero bueno, sé que hay muchos, seguro ya han pasado macro 1, saben que para mantener el tipo de cambio fijo, lo que el Banco Central hace es vender dólares en el mercado cambiario, ¿no? Y eso lo puede hacer en la medida que tenga reservas internacionales. Entonces, ya en el año 1977, ya empezaron los problemas, las reservas se estaban agotando y entonces el Banco Central contrató créditos con el Fondo Monetario Internacional para reponer sus reservas. Solo que esos créditos se anotan obviamente como un pasivo. Por eso es obviamente que aquí aparecen con un valor negativo, ¿no? Porque significa que tenemos reservas internacionales netas negativas porque tenemos una deuda con el Fondo Monetario Internacional. Como les digo, ya Bolivia empezó a endeudarse con el fondo para reponer reservas desde el 77, el 78 y sobre todo el 79 es cuando más se endeuda, pero el 79 ya no pueden mantener el tipo de cambio de fijo y bueno, se viene una devaluación, a pesar de que se habían contratado esta deuda con el Fondo Monetario, ¿no? Y bueno, esa devaluación es casi del 200% el año 1982, o sea, es una devaluación gigante que luego obviamente deriva en la crisis de la hiperinflación, ¿no? Hoy en día, aquí tengo el gráfico hasta el año 2017, pero hasta el año 2021 ya casi estamos al mismo nivel del 2005, por si acaso. Esto ya ha caído casi al mismo nivel que estábamos en el año 2005. Transferencias netas. Aquí transferencias netas se refiere a transferencias que hacía el país hace el país o recibe el país del extranjero en términos de deuda, ¿no? O sea, ya sea de los préstamos que está recibiendo, ¿no? Y en términos de transferencias netas, o sea, ¿qué es lo que estamos recibiendo versus lo que estamos pagando? Lo que resalta aquí es lo que sucedió también en la década de los 80, ¿no? Donde vean, fíjense que las transferencias netas también eran negativas. ¿Qué quiere decir que las transferencias netas eran negativas? Significaba que a pesar de que estábamos en medio de una crisis económica, el gobierno boliviano pagaba más por concepto de deuda externa de lo que recibía del extranjero. Y esto tiene una razón política fundamentalmente, ¿no? Estábamos en una etapa del gobierno de la UDP, que era una etapa muy frágil, una democracia todavía muy precaria, ¿no? Y había, obviamente, era un gobierno que tenía una oposición interna muy grande, ¿no? No solamente de sus aliados, sino también de la central obrera, de la oposición, etcétera. Entonces, había riesgo de que se vuelva, digamos, a la dictadura. Entonces,
la única fuente, digamos, de apoyo que tenía el gobierno era el apoyo externo. Entonces, para no perder ese apoyo, obviamente, siguió pagando, digamos, su deuda externa. Algo que nunca lo sabremos es si es que Bolivia, digamos, no hubiera pagado su deuda, si es que no hubiéramos tenido una crisis tan fuerte, porque obviamente todos esos recursos quizás se hubieran podido utilizar para paliar, digamos, la crisis que vivimos en los 80. Pero eso es algo que nunca lo sabemos porque no tenemos el contrafactual. Este es un grafiquito bien interesante porque nos muestra los defaults. Los defaults es cuando Bolivia dejó de pagar su deuda, ¿no? Y este gráfico, si se fijan, bueno, es un gráfico bien mezclado, digamos, según los distintos tipos de acreedores, ¿no? Pero el mensaje de este gráfico es el siguiente, y el mensaje es que Bolivia, a partir sobre todo del año 1980, cuando obviamente empezó a pagar su deuda, hacía como un juego de cintura con sus acreedores. O sea, a unos les pagaba y con otros hacía default. O sea, no es como otros países, digamos, que hizo default con todos sus acreedores, como fue el caso de México, por ejemplo. ¿No? México entró en default cuando tuvo la crisis de balance de pagos en los 90, perdón, y lo hizo con todos sus acreedores, ¿no? En cambio, Bolivia no. Entraba en default con unos, pero a otros les pagaba, luego les volvía a pagar a otros les dejaba de pagar, y eso es lo que muestra este gráfico, ¿no? Y de esa manera, digamos, fue más o menos haciendo, digamos, como una especie de juego con su deuda, digamos, que al final, bueno, obviamente la renegoció, pero igual nunca logró pagar el total de su deuda. En realidad, Bolivia empezó a reducir su deuda externa desde el año 1986 a través de diferentes mecanismos. Obviamente la deuda privada la compró en mercados secundarios. Con la deuda bilateral habían estos mecanismos de renegociación que se llamaban el Club de París, y con la deuda multilateral, que como ya vimos era la más importante, bueno, Bolivia entró, al ser un país que era muy pobre, entró dentro de este mecanismo, impulsado, entiendo, por la Iglesia Católica, que fue lo que se llamó el HIPC, los High Indebted Poor Countries, donde, bueno, la idea era que se pueda, de alguna manera, los países puedan reducir, digamos, su deuda a cambio de tener unas estrategias de lucha contra la pobreza, ¿no? Pero, bueno, como podemos ver en este gráfico, tanto la compra de deuda, las negociaciones con el Club de París, como los HIPCs, ayudaban a reducir la deuda, pero no eran sustanciales. Lo que realmente ayudó a reducir la deuda fue este programa que se llamó, ¿no?, el Multilateral Debt Relief Initiative, que fue un programa de los organismos multilaterales implementado en el 2005, donde prácticamente se nos perdonó toda nuestra deuda externa. Entonces, eso fue realmente una cosa, un gran alivio que tuvo la economía boliviana, donde, como pueden ver ustedes, se logró reducir de manera sustancial la deuda externa, ¿no? En relación al tipo de cambio real, como les dije, entre el 60 y básicamente el 77 o el 78, Bolivia tuvo un tipo de cambio, de cambio fijo, donde obviamente el tipo de cambio real se apreció, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Desde el año 2011 hemos tenido un tipo de cambio fijo, igual tenemos una apreciación del tipo de cambio real. Aquí tenemos obviamente la gran devaluación, como les decía, casi de un 200%, luego tuvimos un crawling peg entre el 86 y el 2005, pero hoy en día estamos en la misma situación con un tipo de cambio fijo que estábamos entre los 60s y los 70s. Los déficits también siempre han sido un problema, y de hecho han sido el problema fundamental por la cual hemos caído también en crisis, ¿no? Aquí pueden ver de nuevo cómo el déficit fiscal, tanto el déficit fiscal global como el déficit fiscal primario, han sido crecientes desde en la década de los 70s, ¿no?, hasta llegar casi a un 18% cuando estábamos en medio de la crisis de la hiperinflación, ¿no? Igual en la crisis financiera, durante la crisis financiera, también han habido problemas fiscales, y hoy en día también estamos con problemas fiscales, ¿no? Si este gráfico lo extendemos hasta el año 2020, sabemos nosotros que el déficit global ha cerrado el año 2020 alrededor, aunque no hay datos oficiales, porque no existen datos ya fiscales desde marzo, desde el 2020, sabemos pero que extraoficialmente el año 2020 hemos tenido un déficit fiscal de un 12%, ¿no? Es decir, incluso un déficit fiscal mayor que el que tuvimos en medio de la crisis financiera, ¿no? En relación a la composición de los prestatarios, bueno, un dato aquí importante en este gráfico es que también durante la década de los 70s, los principales prestatarios fueron las empresas públicas, ¿no?
Luego pasó a ser el gobierno general, que de alguna manera absorbió también la deuda que tenían las empresas públicas, ¿no? Y bueno, después, bueno, la reducción de la deuda fue principalmente, ¿no? El principal beneficiario fue el gobierno general, ¿no? Aquí tenemos los depósitos del sistema bancario, ¿no? Estos depósitos cayeron, obviamente, con el programa de desdolarización que se implementó el año 1985, pero también hubo una caída importante de los depósitos, producto de la incertidumbre, en el año 2005, tanto por la crisis política como también por la crisis económica que veníamos heredando producto de la crisis financiera. Finalmente, para terminar esta sección de datos, ¿no? Aquí tenemos una evolución de la deuda externa versus la deuda interna, donde en algún momento, claro, la reducción de la deuda externa ayudó muchísimo a que esta sea menor a la deuda interna, ¿no? Luego la deuda externa aumentó, pero igual, si esto extendemos hasta el año 2021 o 2020, vemos que la deuda interna ha crecido muchísimo, especialmente el año pasado, ¿no? Y eso voy a explicar más adelante a qué se debió. Bien, entonces, bueno, si nosotros pensamos en la actualidad, lo que estamos viviendo actualmente, y qué es lo que cuál es la lección que nosotros podríamos sacar de esta historia, podemos decir que las políticas implementadas actualmente se parecen a las políticas implementadas en los 70s en los siguientes elementos. Primero, nacionalización de empresas en sectores estratégicos. Segundo, tenemos una economía basada en el rol del Estado como productor, ¿no? Y además, no solamente como productor, sino como distribuidor y generador de excedentes para reactivar, digamos, otros sectores, cosa que nunca se ha logrado hacer, ¿no? Tenemos también un tipo de cambio fijo que nos ha llevado, obviamente, a una sobrevaluación, ¿no? También tenemos planes de inversión ambiciosos, sin claridad en las fuentes de financiamiento, ni tampoco en la rentabilidad de los proyectos, ¿no? Esto se refiere principalmente a la inversión pública, ¿no? Y hay un aumento del déficit fiscal que se debe principalmente, bueno, el año pasado sí se ha debido, digamos, a las medidas que se han tomado por la pandemia, pero hasta el 2019 el aumento en el déficit fiscal se debía principalmente a un aumento del déficit de las empresas públicas, ¿no? Y finalmente tenemos una caída en reservas debido a una expansión del crédito interno. Bien, entonces, bueno, déjenme entrar ahora al ejercicio de budget account, ¿no? En los últimos 5 minutos que me quedan, ¿no? Partimos, bueno, como ustedes saben, todo ejercicio que se hace de análisis fiscal siempre es un ejercicio de contabilidad. Entonces, siempre se parte con lo que es la restricción presupuestaria del gobierno expresada en moneda doméstica, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, B es la deuda interna en moneda doméstica, B minúscula es la deuda interna, es la deuda interna indexada, ¿no? En moneda, indexada. BTD es la deuda interna indexada al dólar, ¿no? BT estrella es la deuda externa, M es la cantidad de dinero, D es el déficit del gobierno general y X es un residuo, ¿no? Y todos estos, y el restante obviamente es el pago de intereses por los 4 tipos de deuda con los que estamos trabajando. Muchos me preguntarán, ¿qué es este residuo? ¿No? Bueno, este residuo pueden ser muchas cosas, pero principalmente es el déficit de las empresas públicas. ¿Por qué lo construimos así? Lo construimos así porque solamente pudimos conseguir, haciendo una revisión exhaustiva de los datos del gobierno general desde el año 1960. Datos de las empresas públicas solamente las teníamos desde el año 1980 y por lo tanto teníamos 20 años donde no podíamos obviamente completar esta serie. Entonces, bueno, obviamente igual siempre hubiera existido un residuo porque aquí estamos, piensen que esta es una restricción presupuestaria de combinar el sector público financiero con el sector público no financiero. Entonces, obviamente estamos combinando 2 fuentes donde obviamente no van a calzar el balance, no van a cuadrar, ¿no? Y siempre va a haber un residuo, ¿no? Pero ese residuo va a ser importante, como les va a quedar claro en un instante, ¿no? Aquí está, luego hacemos toda una transformación, digamos, de esta restricción presupuestaria para expresarla en términos del PIB real, ¿no? Y los resultados son los siguientes, ¿no? Aquí tenemos los resultados expresados para cada uno de los ciclos que les había mencionado, y también aquí hemos dividido obviamente el ciclo del 2006 hasta el año 2017 y luego tenemos el ciclo completo, ¿no?
¿Qué es lo que más resalta, digamos, de esta tabla, ¿no? Que es el ejercicio que hacemos? Bueno, aquí tenemos las fuentes y aquí tenemos las obligaciones. Obviamente aquí está cómo se financia, digamos, las distintas obligaciones en este caso vendría a ser el sector público, ¿no? Obviamente el total tiene que coincidir entre fuentes y obligaciones, ¿no? Y desde el punto de vista de las fuentes, bueno, resalta que siempre el señoreaje, al menos hasta el año 98, pero luego también ha vuelto, ¿no?, a ser importante, siempre ha sido una fuente importante de financiamiento. Esta cosa que siempre los economistas a veces no entendemos qué es el señoreaje. El señoreaje, bueno, básicamente es la emisión, es el financiamiento del déficit vía emisión monetaria, ¿no? Que aquí también está la emisión monetaria, pero que se canaliza a través de créditos, ¿no? La deuda externa fue importante, obviamente, entre el periodo 77-86, que fue obviamente, por eso dijimos que este periodo es cuando estalla la crisis de la deuda externa, ¿no? Entonces, obviamente, la deuda externa fue el principal mecanismo de financiamiento, ¿no? Pero luego pasa a ser pasa a tener valores negativos en proporción al PIB, lo que significa, obviamente, que Bolivia empezó a pagar su deuda externa. O sea, estos valores negativos reflejan, obviamente, que más bien, como fuente de financiamiento, Bolivia empezó a pagar su deuda externa a partir del año 1986. En relación a las obligaciones, ¿no?, resalta mucho el hecho de que entre el 60 y el 77, fíjense que las principales obligaciones venían por el lado del residuo. ¿Qué quiere decir? Que si consideramos que en el residuo están las empresas públicas, entonces las que generaban las principales obligaciones del sector público eran precisamente las empresas públicas. Esto cambia entre el 77 y el 86, donde el déficit primario del gobierno general es lo que explica principalmente las obligaciones del sector público, ¿no? Aquí podemos ver que también el servicio de la deuda externa es positivo solamente el 77 y el 86, ¿no?, que es de 1.63% o puntos porcentuales, ¿no?, en relación al PIB, ¿no? Pero después el servicio de la deuda externa siempre ha sido negativo. ¿Qué quiere decir que haya sido negativo? Si nosotros vamos, digamos, aquí a la ecuación, lo que nos está diciendo es que este ratio, porque este es el servicio de la deuda externa, aquí está la tasa de interés por concepto de la deuda externa en proporción a la tasa de crecimiento y a la tasa de inflación extranjera, ¿no? Entonces significa que este ratio es menor a 1, por eso nos da obviamente un número negativo. Dicho en palabras simples, ¿qué significaría esto? Significaría que siempre Bolivia ha pagado tasas de interés reales negativas por concepto de su deuda externa. Y eso por el hecho de hacer un país pobre, siempre nos han dado créditos subsidiados o créditos en términos concesionales, ¿sí? Y bueno, y así, bueno, y después, bueno, claro, resalta aquí, claramente, queda claro aquí también que el residuo, que repito, lo podemos interpretar como el déficit de las empresas públicas, se reduce de manera importante, ¿no? O mejor dicho, incluso entre el 98 y el 2002, incluso aquí tenemos un superávit, ¿no?, desde el punto de vista del déficit, digamos, un superávit desde el punto de las empresas públicas, que se explica producto de las privatizaciones y de las capitalizaciones, ¿no? O sea, fíjense que entre el 98 y el 2002, que es una época de crisis, ¿no?, es una crisis que evidentemente hay serios problemas desde el punto de vista del gobierno general. El déficit del primario del gobierno general, de hecho, es 3.75%. Pero se compensa de manera importantísima con un superávit de las empresas públicas, producto de las privatizaciones que se hicieron en los 80s y en los 90s. Entonces, ahí vemos realmente todos aquellos que dicen que la privatización fue mala. No, la privatización fue buena, porque ayudó obviamente a resolver los problemas fiscales de la economía boliviana. Y de hecho, en términos de obligaciones, las obligaciones resultaron ser negativas, gracias obviamente a este superávit que tuvieron las empresas públicas. Repito, no porque se tenían empresas públicas, sino porque se privatizaron esas empresas públicas. Bueno, y así, bueno, hay muchas otras cosas interesantes que se pueden visualizar aquí. En este gráfico lo que hacemos es, bueno, evidentemente este residuo es bastante alto, ¿no?, y eso llama la atención, digamos, ¿no? Pero nosotros construimos un residuo, ¿no? Y ya les digo cómo construimos ese residuo. Incluyo yo, fíjense, aquí tengo desde el año 1960, pero aquí sobre todo está bien construido el residuo desde el año 1980, ¿no? Y aquí incluimos
el déficit de las empresas públicas, cambios en las reservas internacionales, transferencias de capital, gastos no identificados y donaciones, ¿no? Y de alguna manera se ve que el déficit de las empresas públicas, las reservas y las donaciones y los gastos no identificados ayudan de alguna manera a explicar la evolución del residuo. No tanto entre los 80s y los 90s, pero sí, digamos, en la década de los 70s y especialmente en el último periodo. Ahora, aquí tenemos ciertas hipótesis, ¿no? Que están detrás de este residuo que son importantes, ¿no? ¿Y por qué, digamos, por qué este residuo, o sea, hipótesis de por qué este residuo es grande? En primer lugar, tenemos la hipótesis de que el ingreso neto de las empresas públicas no está bien medido en nuestro país, ¿no? Y estas hipótesis en realidad salen también de seminarios, de un seminario que hicimos precisamente en la Universidad Católica, en la EPC, con expertos y con políticos, con policy makers que vivieron estos periodos, quienes nos ilustraron y nos dijeron que básicamente, obviamente, se medía muy mal, los balances de las empresas públicas eran muy mal realizados, ¿no? Y no eran nada confiables en los 70, ¿no? También, obviamente, los ingresos de la privatización de las empresas en los 90 se contabilizaron mal. Se deberían haber computado como aumento de pasivos netos y lo mismo con las nacionalizaciones como aumento de activos netos, pero se computaron muchas veces como ingresos, es decir, por encima de la línea, ¿no? En los 70 también, obviamente, se engañó mucho y se computó muy mal los balances de los bancos estatales, que fueron un desastre también, ¿no? Tanto el Banco Minero, el Banco Agrícola y el Banco del Estado, ¿no? También aquí influye mucho que entre el 81 y el 86 habían tipos de cambio duales, ¿no? Y asociado a los tipos de cambio duales había obviamente un tipo de cambio duales, me refiero a que había un tipo de cambio para exportaciones y otro para importaciones, pero además había una diferencia muy grande entre el tipo de cambio de mercado y el tipo de cambio oficial, ¿no? En los 90 también habían los denominados gastos reservados, que nadie sabe cómo se los contabilizaba, y finalmente la deuda interna solo representa deuda interna del TGN, ¿no? La deuda interna del Banco Central nunca se la contabilizaba, y eso también es un error que, bueno, hoy en día sí, digamos, se ha corregido. En fin, para concluir, en este paper lo que nosotros hemos hecho es analizar la historia económica moderna de Bolivia, con énfasis en la política monetaria y fiscal. Vemos que hay una relación muy estrecha entre la política fiscal y la deuda externa. De hecho, la evolución de la deuda externa determina la interacción entre la política fiscal y la política monetaria. La productividad total de factores explica las desviaciones de la senda de crecimiento balanceado, pero no hemos logrado responder a la pregunta de cómo la política fiscal y monetaria explican estas desviaciones, que es algo que queda pendiente para una futura investigación. Y finalmente, la conclusión más importante es que actualmente, si no se toman medidas correctivas, la situación va a terminar en una crisis de balanza de pagos como en los 80s, precisamente porque estamos cometiendo los mismos errores que se cometieron en la década de los 70. Bien, quedo ahí. Muchas gracias. Mil gracias, querido Ucho. Bueno, ha sido un placer haber escuchado tu disertación, sobre todo para la gente joven acá. Hay un gran valor en el trabajo de Ucho, no solamente por intentar encontrar estas hipótesis, sino en la recolección de datos, que en nuestro país es siempre muy difícil. Entonces, primero voy a ceder la palabra a Lourdes y después a Antonio. Adelante, por favor. Buenas noches, gracias por cederme la palabra. Felicitar primero a Carlos Gustavo por tan brillante exposición. Me ha hecho recuerdo mucho a un curso de historia económica que yo llevé en Chile, donde nuestro profesor en realidad insistía en que nosotros los procesos económicos de los diferentes países los debíamos entender primero conociendo la historia de cada uno de ellos, ¿no? Y también en esa línea viene un poco la consulta que tengo con Carlos Gustavo. Me acuerdo muy bien que en esa clase de historia una lectura obligatoria era de Fernand Braudel, ¿no? Que decía que en realidad la historia no solamente es un registro y análisis de lo que cambia, sino también de lo que permanece. Pero que muchas veces el valor que nosotros tenemos en el análisis, obviamente, de lo que puede cambiar o permanecer, está en función al nivel de los shocks que se tengan, digamos, en cada una de las economías. A mí me parece realmente espectacular el tema de haber recogido información, digamos, de una serie tan larga, y como decía Mauricio, en realidad es bien complicado a veces levantar toda esa información.
Pero hoy en día claramente estamos atravesando un shock, ¿no? Que muchos de los historiadores, en realidad incluso los que siguieron la línea de los que desarrollaron todo lo que se llamó los anales, por ejemplo, consideraban que podían darles giros muy grandes, digamos, a las consideraciones de los procesos económicos. Ahorita estamos en un proceso así, ¿no? El tema de la pandemia, el COVID, todo está marcando realmente, creo, un quiebre estructural muy fuerte. En esa línea va mi pregunta a Carlos Gustavo. O sea, se ha sacado una conclusión ahorita, en realidad, como tú dices, si no tomamos medidas correctivas, la situación yo veo que en general, obviamente, no solamente tal vez en la balanza de pagos, puede ser bastante complicada. ¿Cómo miras tú ahorita el tema, digamos, del análisis histórico y todo lo que tenemos ahorita como una radiografía de nuestra economía en línea y en vista de lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? O sea, porque realmente ahí no solamente ahora tienes tal vez un ciclo, un proceso, tienes realmente un quiebre estructural muy fuerte, ¿no? Entonces, ese sería un poco mi consulta. Gracias, Creyelu. Antonio, adelante, y después Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, déjame 2 segundos para decirle hola a Lourdes, que no la veía hace un montón de tiempo. Esto de las reuniones de la Católica son buenas para ver los papers, pero también para saludar a antiguos amigos, así que un saludo, Lourdes. Igualmente. Gucho, genial la presentación. Debe ser la segunda o tercera vez que veo la presentación del paper y esto te muestra que siempre me ha interesado mucho el trabajo que ustedes han hecho. Una de las cosas que me sorprende y es un poco raro, al principio decías, Bolivia después de la revolución del 52, estaba con todas las cosas, digamos, en orden, en línea, no sé cómo lo pusiste tú, para poder empezar a crecer, ¿no? Y que la revolución del 52 le había dado este minuto de punto de partida para empezar a crecer en la década del 60, ¿no? Y me parece un poco counterintuitive, ¿no? Porque la revolución del 52 lo que hizo fue un ataque feroz a los derechos de la propiedad, a los derechos de propiedad en agricultura, la reforma agraria y la nacionalización de las minas, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas que la revolución del 52, con ese ataque feroz a los derechos de propiedad, que ahora veríamos dentro de toda la literatura de Institutional Economics como una cosa feroz que jamás la tendrías que hacer, le haya dado a Bolivia el pie para empezar a crecer, por lo menos en los 60, ¿no? O probablemente hayan otras cosas en los 60 que generaron ese crecimiento y que no están realmente explicadas por lo que se hizo en la Revolución Nacional. Eso, gracias. Gracias, Antonio. Alejandro, por favor, y después ya cedo la palabra a Gustavo. Muy bien, muy buenas noches a todos. Mauricio, un abrazo. Carlos, Gustavo, siempre es agradable compartir con Pucho de economía. Te felicito no por este paper, sino por las varias cosas que se comentan de ti. Muy bien, cuando nosotros vemos la historia económica, somos como los médicos forenses, ¿no? Es decir, hacemos una muy buena explicación de todo lo que ha sucedido. Pues podemos hacer una serie de televisión, CSI, de economistas, forenses, de todo lo que ha sucedido. Evidentemente, no podemos ver el futuro, no tenemos cartas de tarot, nada por el estilo. Además, es totalmente incierto. Sin embargo, en la primera reunión que tuvimos de este foro, yo presenté unos ejercicios sobre los ciclos económicos y la tendencia. Y en ese ejercicio pude encontrar que a pesar de que hayamos hecho todas las políticas concebibles, ¿no? Privatización, nacionalización, varias veces incluso, y todos los shocks de precios que hemos tenido en sus momentos, y los ciclos del estaño, de la plata, del estaño del gas, etc. La estimación que me lleva, que pude encontrar en este ejercicio, fue que siempre se vuelve a la tendencia, siempre la economía boliviana
vuelve a la tendencia, es decir, que no cambiamos de nivel. Por más que nos entusiasmamos mucho, la esperanza es muy grande, con esto sí vamos a cambiar de nivel, pero no, después del tiempo otra vez volvemos a la tendencia de siempre. Entonces, yo tengo la impresión de que hay algo subyacente, o sea, algo que no lo estamos manejando, algo que no estamos tratando, que va más allá de los shocks de precios, que va más allá de las políticas económicas. No sé cuál es tu percepción respecto. Gracias. Adelante, por favor, Gustavo. Ok. ¿Me escuchan, no? Ok, bien. Bueno, primero voy a responder a Lourdes, ¿no? Bueno, saludar primero a mis colegas profesores y a Antonio también, que está allá en Estados Unidos. Bueno, primero a Lourdes. Es cierto, y de hecho, muchos de estos ejercicios y de estos gráficos que les he mostrado, yo he ido actualizando, digamos, con datos actuales, ¿no? Y a la primera conclusión que llego es justamente que este ciclo, que yo que lo llamamos con mis coautores de nacionalización y crecimiento, termina el año 2019. O sea, no hay dónde discutir eso. O sea, el año 2019 termina ese ciclo de bonanza, llamémoslo, que es el segundo de la economía boliviana, y el año 2020 entramos en un ciclo de crisis económica, precisamente por un shock, que es un shock que es el shock de la pandemia, ¿no? Que nos lleva a la crisis de una manera brusca y de una manera violenta, porque la economía obviamente cae de una tasa de crecimiento positiva a una tasa de crecimiento negativa, que no lo habíamos tenido desde los 80s casi, ¿no? Definitivamente ese es un sudden stop, digamos, muy fuerte, ¿no? Ahora, la impresión que teníamos nosotros es que igual íbamos a entrar en una época de crisis, pero la idea que teníamos en el paper antes de la pandemia era de que esta crisis se iba a dar precisamente por una crisis de la balanza de pagos, o sea, por un quiebre estructural en la capacidad del Banco Central de seguir manteniendo el tipo de cambio fijo, que iba a generar una devaluación, esa devaluación iba a generar inflación, y bueno, eso iba a generar una crisis, ¿no? La crisis se ha adelantado, ha venido por otros factores, pero todavía, por eso yo estoy totalmente en contra de los pronósticos que hace el fondo de que vamos a crecer hoy día en un 5.6% y que la recuperación de la economía boliviana va a ser en forma de B chica. No, se nos va a venir una crisis, pero esta vez por factores económicos que tiene mucho que ver con el tipo de cambio. Y es bien claro, uno ve cómo el gobierno cada día está poniendo distintas medidas para restringir la salida de dólares, para evitar, digamos, ¿no?, que las reservas sigan cayendo, restricciones al sistema financiero, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hablamos de shocks, todavía va a venir un shock, pienso yo. O sea, la pandemia no es el shock fuerte que vamos a vivir, es así un shock temporal, sí, muy fuerte, pero yo creo que va a venir todavía un shock más fuerte que nos va a colocar en una situación de crisis por varios años. Ahora, respondiendo a Antonio, su pregunta es muy buena, porque realmente, o sea, depende cuál sea la lectura que tú tengas de la Revolución Nacional, ¿no? Y esta es una discusión que también la teníamos con Tim Quijo, porque lo que hizo Tim Quijo, cuando yo lo que decía a Tim Quijo, él me dijo, mira, yo de Bolivia no sé nada. Incluso lo habían invitado a una conferencia del Banco Central y él había rechazado venir porque decía, yo no sé absolutamente nada de Bolivia. Pero gracias a ti y gracias a que me he interesado por el caso boliviano, me he puesto a leer muchos libros de Bolivia, me dijo, ¿no? Libros obviamente escritos en Estados Unidos sobre la Revolución Nacional. Y algo que le llamó mucho la atención es que él decía, la Revolución Nacional, que se la podría vender como una revolución socialista, en realidad era una revolución financiada por los Estados Unidos. Y hay toda una literatura que demuestra cómo la Revolución Nacional fue financiada por los Estados Unidos. Tuvo ciertas características que uno podría pensar de ataque a la propiedad privada, ¿no? Con la reforma agraria, etcétera, con la nacionalización de las minas, pero no te olvides que pocos años después, como la Comibol era todo un desastre y era una empresa obviamente altamente deficitaria, bueno, lo que se hizo es crear una gran empresa, una gran minería mediana, ¿no? Y ahí aparece la gran minería mediana, que no solamente era obviamente un lugar fabuloso para trabajar, sino que eran lugares, ir a trabajar a las minas era muy bueno en términos de educación, porque había muy buenas escuelas,
y en términos de salud, porque tenían muy buenos centros de salud. Entonces, la minería mediana fue algo que se creó con la Revolución Nacional, a pesar de que, bueno, se la vendió como que se hizo la nacionalización y todas esas cosas. Pero además, algo que es muy interesante y que no sé si has visto, pero con Diego Vera escribimos un paper sobre la reforma educativa. Y lo que hizo esa reforma educativa fue formalizar algo que ya se venía haciendo, lo que me dijo Manuel Contreras desde los años 40, que es construir escuelas en el área rural, ¿no? Y hubo una construcción masiva de escuelas que permitió incrementar obviamente la productividad en el campo. Y muchas de las escuelas que se construyeron en el campo fueron privadas, ¿no? O sea, hubo un gran avance de la educación privada en el área rural, porque el Estado obviamente no cubría eso. Entonces, hay mucha evidencia de que se hicieron reformas, como digo, la reforma educativa, que generaron un impulso muy fuerte, y gran parte de ese salto de la productividad total de factores que muestro en el ejercicio de contabilidad de crecimiento se explica por la reforma educativa del 55. Finalmente, bueno, lo que dice Alejandro también es muy cierto, porque cuando yo presentaba este paper en Chicago, lo que más les llamaba la atención al público era que, a diferencia de los otros países, los ciclos en la economía boliviana eran bien marcados. O sea, cuando crecemos, pero así, o sea, en términos relativos nos expandimos mucho, pero cuando entramos en crisis, realmente caemos, pero pues así hasta el fondo, ¿no? Y perdemos todo lo que hemos recuperado, en lo que hemos logrado en la etapa de crecimiento. Y es lo que tú dices, Alejandro, que si tú haces el promedio de eso, claro, siempre estamos sobre la tendencia, porque todo lo que hemos ganado lo compensamos con lo que perdemos luego en el siguiente ciclo, ¿no? Y es cierto, la gran pregunta es, ¿por qué sucede eso en la economía boliviana? O sea, ¿por qué tenemos ciclos tan marcados? O sea, ¿por qué no podemos mantener, digamos, ¿no? O sea, la economía siempre va a ser cíclica, ¿no? Pero ¿por qué no sucede como en otros países, que tenemos crisis, pero esas crisis no son así destructivas de todo lo que hemos avanzado en un periodo? Y ahí yo pienso que sí pueden haber otros factores que estén relacionados con factores culturales, con factores idiosincráticos, que bueno, van más allá de lo que los economistas muchas veces podemos analizar, ¿no? Y que podemos cuantificar muchas veces, ¿no? Gracias, Gustavo. Antes de ceder la palabra a Germán, me gustaría añadir a lo que tú dices respecto a la Revolución del 52, y un poco respondiendo al tuco. El gobierno de don Víctor Paz aprueba lo que se llamó el Código Davenport, ¿no? El Código de Petróleo, para decirte de alguna forma. Y ese código es de los más liberales que tuvo Bolivia en los últimos 70 años, vamos a decir, porque permitió la llegada de empresas petroleras grandes a escala mundial. De hecho, la Gulf llega gracias a ese código. Y la Gulf descubre los campos de colpa y caranda en Santa Cruz, que fueron, digamos, el equivalente a San Alberto y Sábalo en Tarija. Entonces, este descubrimiento de los grandes campos de colpa y caranda en Santa Cruz permite generar excedentes de exportación de gas natural que se materializan con la exportación de gas a la Argentina en la década de los 70. Por tanto, en el sector de hidrocarburos, por lo menos, está clarísimo que la política de hidrocarburos seguida por don Víctor Paz Estenssoro en esa época generó un boom de gas natural que le permitió al país una cantidad impresionante de ingresos de dólares por la venta de gas en los 70s, que pese a la nacionalización del 69, que duró muy poco, digamos, el país aún, digamos, disfrutó de eso. Entonces, esto confirma tu teoría de que quizás en el sector minero hay una narrativa distinta, pero en el sector de hidrocarburos, esa es una de las épocas más liberales que tiene el país, digamos, en materia de política energética. Bueno, eso quería añadir. Adelante, Germán, por favor. Gracias, Mauricio. Quiero felicitar a Carlos por la exposición que permite nuevamente repensar algunos aspectos sobre nuestra historia, vista por un economista. Mi línea de comentario y de consulta va en lo siguiente. Dentro de las narrativas no se menciona en tu exposición, Carlos, tal vez lo obviaste, o si no me confirmas que sí está,
sobre otra narrativa que estuvo en Latinoamérica y en Bolivia, en el péndulo sobre el liberalismo y populismo o estatismo. Luego, la otra narrativa de la institucionalidad, que se ha también hablado bastante. Y lo último, y está actualizado, la desigualdad. Entonces, todo eso predominó como narrativas, ideas fuerza que han ido orientando las políticas económicas en nuestro país y el resto de países. Por otro lado, durante el periodo 1984-1985, en ese rango de años, pero es el mes de febrero o marzo, no tengo la fecha exacta en este momento, se tenía una administración por los militares y se produjo una situación de las reservas negativas que tú mencionaste. Y se consultó en ese entonces de qué forma podría sustentarse un tipo de cambio no teniendo reservas internacionales del Banco Central para desligarse de esa responsabilidad de cambiar la moneda, el peso boliviano que fue en ese entonces, por dólares. Entonces ahí se discutió y se consideró que la solución en esa fecha era el régimen flexible. Y se soltó el tipo de cambio flexible mediante un decreto en febrero o marzo de esos años y empezó a dispararse y a expandirse el gasto y fue peor, una situación grave. Esto fue como consecuencia que en esa época consideraba que una sola medida económica, un solo instrumento podía solucionar todos los problemas, ¿no? Y esa experiencia se tuvo, y no es así, todos sabemos que no es así. Por otro lado, ya en el siglo XXI vemos unos cambios importantes que no lo mencionas también, algo que a mí me sorprendió, porque en la época del siglo XX, el Fondo Monetario era 100% ortodoxo. Era pecado hablar de desigualdad, de expansión del gasto, etcétera, pero ahora, en las últimas semanas y últimos meses, la actual directora Cristalina señala lo siguiente aproximadamente, ¿no? Se le pide a los países imponer impuestos a la riqueza de forma temporal para financiar el costo de la pandemia. Luego, un salario universal, ya está planteando. Y debe seguirse con la expansión fiscal protegiendo a los sectores vulnerables. Uno se sorprende, dice, ¿qué ha pasado? El Fondo Monetario del lado que estaba en un extremo se fue al otro extremo. Y a eso continúa en ese sentido Naciones Unidas, el Banco Europeo, la CEPAL recientemente en su informe del balance fiscal en esta semana que presentó, va en esa línea. Entonces, va a mi consulta, ¿no? A la última conclusión que lo tienes ahí, medidas correctivas. Si los organismos multilaterales están señalando más bien todo lo contrario, esta pandemia no se va a resolver este año ni creo el próximo año. Entonces, dentro de ese proceso todos sabemos que debe haberse un ajuste al equilibrio, pero ¿están dadas las condiciones en los países y en nuestro país para que se dé esa situación? Sabemos que si se continúa esto vamos a tener los problemas que también tú lo señalaste, pero hay esa situación que se debe poner en el balance. Por otro lado, mencionaste también tu exposición. Germán, ya se agataron sí, los con esto termino, es que esto es importante, las cifras de gastos reservados y de las estadísticas. Desde el 90 se dio un proceso de reforma presupuestaria. Desde esa fecha adelante las cifras son coherentes y consistentes porque todo se ha digitalizado, entonces no habría esa duda de las cifras. Con eso termino y gracias, Mauricio. Gracias. Adelante, Gustavo. Ok, bueno, con respecto a lo que, a lo que dice Germán, la narrativa, bueno, esas narrativas de liberalismo versus populismo, institucionalidad y desigualdad, la verdad no las hemos considerado, ¿no? Y claro, cuando hablo de las narrativas, lo que más queremos decir es que no es que nosotros queremos sustituir las narrativas que han existido, sino que queremos complementar las que existen para los distintos periodos, pero con un análisis de las políticas, ¿no? Es decir, que tiene que ver con errores que se han cometido, ¿no? O sea, porque la desigualdad, el populismo, etcétera, obviamente al final pueden haber influido en las decisiones de política económica que se hayan tomado. Pero la verdad es que no hemos considerado otras narrativas, solamente las mencionamos en el paper. Ahora, en relación al tema de la devaluación, es bien interesante porque justamente, y recientemente me he puesto a ver, a raíz de otra conferencia que me invitaron a hablar justamente sobre el tipo de cambio, me puse a ver las memorias del Banco Central, ¿no? Y ver justamente qué
¿qué es lo qué es lo que había hecho el Banco Central cuando ya se estaban acabando sus reservas, ¿no? Para evitar quizás abandonar el tipo de cambio fijo, ¿no? Y ahí justamente me llamó la atención que desde el 77 mencionan las memorias que ya se vinieron contratando créditos de stand-by con el Fondo Monetario Internacional precisamente para reponer reservas, ¿no? Ahora, si yo me coloco en la posición actual, o sea, en lo que estamos viviendo hoy en día, donde vemos que las reservas siguen cayendo, ¿no? Y según, digamos, algunos pronósticos que yo tengo y que tienen otros economistas, ¿no? Las líquidas, que son las que tenemos que ver, alcanzarían hasta mayo del 2023. La pregunta es, ¿qué puede hacer el gobierno para evitar que no se venga un colapso? Porque la devaluación, o sea, el gobierno yo estoy seguro que no va a abandonar el tipo de cambio fijo precisamente por el miedo a que haya una gran devaluación y una gran inflación, ¿no? Pero ¿qué puede hacer para mantener el tipo de cambio fijo? Y mi impresión es que lo único que puede hacer es prestarse dinero del extranjero. Pero la historia nos muestra que ya se hizo eso en los 70s, 3 años antes de que se dé la devaluación, y aún así, igual se tuvo que devaluar. Y es porque, claro, la gente, igual, cuando empieza a ver que el gobierno se está prestando, está un poco ya entrando en una situación de pánico, llamémoslo así, bueno, se alteran obviamente las expectativas y la misma gente por una cuestión de confianza o de falta de confianza va a ir a buscar sus dólares al banco. Y hoy ya está claro que obviamente las reservas que tiene el sistema financiero no son obviamente suficientes para cubrir toda la demanda de dólares que pudiera haber. Entonces, yo creo que es interesante que no solamente, yo pienso que no es solamente que se pensó llegar a un tipo de cambio flexible porque, bueno, se pensó que era la mejor medida, sino porque no había otra. O sea, no, ya las reservas se habían agotado, a pesar de que se habían contratado créditos, tampoco había obviamente la suficiente cantidad de oferta de dólares para satisfacer la demanda. Y finalmente, con respecto a las cifras, quizás ahí no fui muy claro, pero esto es algo que también hemos identificado en casi todos los países de América Latina, que se llaman los pasivos contingentes, ¿no? Que es algo que también se conoce también en el lenguaje popular como el maquillaje fiscal, ¿no? Es decir, que es también cómo tú contabilizas ciertas cosas, ¿no? O sea, desde un punto de vista teórico, por ejemplo, cuando tú haces una privatización, eso lo deberías contabilizar debajo de la línea, porque lo que estás haciendo, estás reduciendo tus activos y por lo tanto están aumentando tus pasivos netos, ¿no? Pero muchas veces los han contabilizado como por encima de la línea, como si fuera un ingreso corriente, ¿no? Eso se ha visto también en las cuentas fiscales, ¿no? Con el tema de las nacionalizaciones es mucho más preocupante porque ya estamos casi seguros también que lo que Bolivia ha hecho o sea, ha sido un show, digamos, ¿no? Cuando se ha nacionalizado YPFD, han ido los militares, ¿no? Se ha puesto la bandera, etcétera. Pero esto quizás me puede corroborar, Mauricio. En realidad lo que se ha hecho son negociaciones con las empresas privadas, ¿no? Y se ha negociado, digamos, una salida, digamos, ¿no? Donde se ha pagado a las empresas privadas algo, digamos, para que se vayan del país, ¿no? Ahora, ¿cómo se ha contabilizado esos gastos? ¿Cómo se ha contabilizado esos pagos? Es algo que tampoco sabemos, ¿no? El tema de los gastos reservados, se sabe que los gastos reservados era un sobrecito que llegaba, ¿no? Te llegaba un sobrecito, tú estabas en un ministerio, te llegaba un sobrecito y no sabías de dónde te había llegado, pero te había llegado de algún lugar, digamos, ¿no? ¿Cómo se contabilizaba eso? También es algo que no queda muy claro, ¿no? Y después, en términos de balances de las empresas públicas, en conversaciones que tuve también con gerentes, digamos, de empresas públicas, ellos me decían, había muchísima corrupción, los balances siempre eran balances falsos. De hecho, nosotros intentamos, porque como no podíamos construir los datos de las empresas públicas, bueno, dijimos, bueno, por lo menos relataremos un caso de alguna empresa pública, y la que más datos tenía era Comibol, pero aún así fuimos a la biblioteca de Comibol en el Alto, todo, y nunca encontramos balances realmente que nos permitan construir, digamos, una secuencia de ingresos y gastos de la empresa. Entonces, a eso me refiero con que las cifras eran cifras muy, o sea, muy mal hechas en realidad, ¿no? Y eso obviamente genera ese ruido, digamos, que se ve en el residuo que calculamos. Gracias, querido Ucho. Bueno, creo que no veo ninguna mano levantada. Quiero agradecerte en nombre del departamento esta exposición. Espero que sea de gran ayuda para los jóvenes que han participado en esto. Y no sé si quieres decir algunas palabras finales.
No, bueno, simplemente invitarles, ¿no? a leer el libro, ¿no? Voy a poner en el chat los links para que todos los que no han podido copiar los links de dónde están dónde está el libro principalmente. Aquí lo voy a copiar. Y los invito a leer, ¿no? Porque ahí está obviamente el texto de Bolivia, ¿no? Con comentarios de Manuel Amador, que son súper interesantes. Hay videos obviamente a premios Nobel como Lars Hansen, Tom Sargent, ¿no? Hay videos también a Arnold Harberger, que habla sobre el tipo de cambio real y realmente tiene una visión totalmente distinta de la que nosotros pensamos cuando a veces pensamos en el tipo de cambio real. Es realmente muy ilustrativo, o sea, es un libro que, como estaba pensado siempre, espera tratar de lograr un cambio en las políticas públicas de América, de por lo menos Sudamérica, que son los países que se cubren. Así que los invito a leer, a comprar el libro cuando salga en septiembre, pero pueden leer ya los libros pueden leer las versiones, obviamente, que van a salir en el libro y en el link que les he pasado. Muchas gracias, querido Gucho. Gracias a todos ustedes por participar en esta charla número 6. Los esperamos en la siguiente charla. Que tengan una buena noche. Hasta luego. La fuerza de la libertad, levantando a Bolivia y crecer en hermandad. La Católica es tu universidad, construyendo el camino de la luz y la verdad. La Católica es tu universidad, construyendo el camino de la ciencia y la verdad.